elásticos, que son análogos a sistemas cuánticos, además de haber trabajado con la teoría estadística de reacciones nucleares, teoría de matrices aleatorias y fluctuaciones del espectro electrónico de partículas metálicas pequeñas. Entre los logros más importantes de Jorge Flores Valdés está el trabajo más citado de la física mexicana, referente a la física de las matrices estocásticas en coautoría con Pierre Melo y Tomás Brody, la invención del hamiltoniano estocástico de dos cuerpos en 1971 y una teoría nueva y diferente sobre los sismos en la Ciudad de México. Flores Valdés ha dirigido más de 30 tesistas, entre los cuales destacan investigadores que se desempeñan como directores o tomadores de decisiones en diferentes instituciones. El emérito es el universitario con más años al frente de una dependencia de la UNAM, varias, en total 25 años, 9 como director del Instituto de Física, 8 al frente del Museo de Ciencias Universum y 8 como director del Centro de Ciencias Físicas en Cuernavaca. Además, durante un año fue coordinador del posgrado de Ciencias Físicas que él mismo echó a andar en 1977. Es además promotor de la creación del Sistema Nacional de Investigadores en México. Gracias por estar con nosotros, doctor. Adelante. Ya trae su micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, como siempre me da mucho gusto venir a Universum. Es así como hijito. Entonces, realmente me da mucho gusto visitar a los hijos de vez en cuando. Y tomar parte en el coloquio del instituto y en esta semana de la física, ¿no? Aquí en Universum, pues me da mucho gusto. Y les voy a platicar una visión personal del desarrollo de la ciencia mexicana y en particular de la física, porque pues, es la semana de la física, pero en realidad va a haber muchos comentarios respecto al desarrollo de la ciencia en México. Entonces, vamos a ver qué pasaba hace 50 años. Es un poco laxa mi definición de 50 años, pero pongámoslo así, medio siglo, más 10 años, lo que sea, pero no es mucho. Bueno, ya se hacía investigación en algunos institutos de salud y en particular en el Instituto Nacional de Cardiología, donde había 3 investigadores, 3 médicos que eran buenos investigadores. Y también se trabajaba en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del IPN, era la única escuela en el IPN donde se hacía investigación, y la UNAM contaba ya con 9 institutos, entre ellos el Instituto de Física. Lo que es muy importante tanto para cardiología como para la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN y también para muchos de los institutos universitarios, era que estaban en buena medida basados en el exilio español. Es decir, la mayor parte de los buenos investigadores que había pues eran republicanos que salían huyendo de Franco, y eso realmente fue el inicio de la ciencia mexicana. Entonces, pues es por ahí de los inicios de los 40 donde se estaba dando esta situación. Como no había nada. México en ese momento, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenía 41 millones de habitantes, ¿sí? Y pues, y empujándole mucho, yo creo que había como 20 o 30 doctores en ciencias en todo el país, lo cual es 0. Bueno, ¿qué pasó en la UNAM? Bueno, en 1929, con motivo de la autonomía, algo de investigación. Uno era el Observatorio Astronómico Nacional, que estaba en Tacubaya,
el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, que estaba en la azotea de la Escuela de Medicina en el Palacio de la Inquisición. El Instituto de Estudios Geológicos estaba en la Alameda de Santa María, ahí ese morisco. Y estos tres instituciones son los antecesores del Instituto de Astronomía, del de Biología y del de Geología, respectivamente, de tal que podemos decir que estos son los primeros tres institutos que hubo en la UNAM. Esos institutos, pues como acabo de decir, estaban desperdigados por diversos rumbos de la Ciudad de México. Uno estaba en la Alameda de Santa María, otro en la Plaza y el otro estaba por Tacubaya, sí. En particular, el Instituto de Física se alojaba en un rincón del Palacio de Minería, que era en ese momento la sede de la Escuela Nacional de Ingenieros. Pero todo el Instituto de Física era menor que esta Sala Juárez, ¿sí? Ahí, en la misma oficina, estaba el director, secretaria, investigadores que había, en fin, era verdaderamente un sitio muy, muy, muy pequeñito. Voy a dejar otro micrófono, que me está fallando. Listo. Muy bien. Bueno, realmente la investigación experimental seria en nuestro país comienza en 1952, ya aquí, en la ciudad universitaria. Se adquiere, eso fue la gran visión del rector Nabor Carrillo, se adquiere un acelerador nuclear de 2 millones de electronvolts. Es un Van de Graaff, así es el inventor de ese aparato, se llamaba Van de Graaff y por eso se conoce como acelerador Van de Graaff. Lo que es... ¿Era nuevo? Nuevecito, sí. Lo encargaron, se tenían que mandar a hacer, ¿no? Por encargo, no se compraban en la tienda, ¿no? Y lo que pasa es que la compañía americana trabajó de manera muy, muy eficiente y en 1952 lo terminó y lo mandaron a México. Pero no estaba todavía terminada la ciudad universitaria. La ciudad universitaria se inauguró en 1954, 2 años después. Entonces, este aparatito fue el primer habitante de la CU. Y cuando llegó todavía no había las carreteras, eran terracerías, en fin. Y él fue el primer habitante de la ciudad universitaria, como dice aquí. Bueno, entonces, la física, a partir de 1954, ya se concentra en la nueva ciudad universitaria. Primero, la Facultad de Ciencias estaba en lo que es ahora la Facultad de Filosofía, ahí junto a la Torre de Humanidades 1, ¿sí? Y porque no estaba todavía, ese fue el primer edificio que se terminó, y la Facultad de Ciencias fue la primera facultad que vino, y también vino el Instituto de Física, que se alojó en la Torre de Ciencias, que ahora desgraciadamente le llaman Torre de Humanidades 2. Bueno, fíjense que es hasta por ahí de 1953 en que la UNAM establece las plazas de tiempo completo. Antes de eso no había investigadores de tiempo completo. Por ejemplo, los médicos que hacían investigación, pues daban consulta para poder vivir, porque les pagaban nada, poquísimo dinero, y en la universidad no había plazas de tiempo completo. Entonces, ¿qué pasaba en particular con los físicos, pero con otros también? Pues que eran ruleteros, ¿sí?
eran ruleteros. ¿Y por qué les llamamos ruleteros? Bueno, pues porque tenían que andar en taxi, ¿sí? Así se les llamaba a los taxistas, se les llamaba ruleteros. ¿Y por qué tenían que andar en taxi? Pues porque tenían que ir de una escuelita a otra, que se iban a dar clases al Sagrado Corazón y luego a la prepa número 5, y que luego se pasaban un ratito en minería, y en total que eran profesores ruleteros, ¿sí? Y no eran de tiempo completo. ¿Y a qué año sale la primera generación de físicos? El físico primero es el doctor Fernando Alba Andrade, que por cierto todavía vive, aunque está con muy mala salud, pero sigue viviendo. Y él se debe haber recibido por ahí de 1940, por ahí. Sí. Él es el primero. El segundo es Moshinsky. Y así. Ellos ya fueron mis maestros, o sea que fueron la primera generación de físicos, son mis maestros. O sea que nosotros somos la segunda generación de físicos, para que vean lo joven que es la ciencia en México. ¿Perdón? ¿Los maestros de ellos de dónde eran? ¿Perdón? Los maestros de ellos, de Fernando de Alba, de Moshinsky. Sí, pues mira, eran ingenieros españoles, sí, y pues más o menos hacían la carrera solitos, ¿no? No había... estaba un científico muy importante en el Instituto de Física, que era don Blas Cabrera, que él era también exiliado español, pero era una persona muy, muy distinguida en Europa. Incluso organizó junto con Marie Curie un congreso Solvay, y eso es un honor muy, muy grande. Y don Blas Cabrera estuvo aquí en el Instituto de Física, allí en la... Pero, por ejemplo, dicen que uno de los primeros alumnos que tuvieron fue Arcadio Poveda, que también todavía vive, él es un astrónomo, y que cuando iba por ahí, pasando por el Palacio de Minería, que era donde estaba la parte de física de la Facultad de Ciencias, decían, mira, ahí va el alumno. Bueno, entonces en los años 60, pues realmente solo había dos equipos científicos grandes, el mencionado acelerador nuclear del Instituto de Física y la cámara Schmidt del Observatorio de Torancingo. Y con ambos equipos se hicieron trabajos importantes. Por ejemplo, con la cámara Schmidt se descubrieron los objetos Herbig-Haro, y aquí se hicieron muchos experimentos y descubrimientos de propiedades nucleares. Por otro lado, cuando regresa a México Marcos Moshinsky, que se había ido a doctorar a la Universidad de Princeton y había hecho su doctorado con Eugene Wigner, que luego fue premio Nobel de Física y que vino, ya se murió, pero vino muchas veces a México, el amigo nuestro, y es cuando realmente se inicia la física en México, y en particular la física teórica de alta calidad, porque Moshinsky era un tipo muy bueno. De hecho, uno de sus trabajos más importantes se publica en 1960, exactamente a principios de esa década, y se llaman los paréntesis de transformación de Moshinsky, y cambiaron los estudios de la física nuclear en todo el mundo. Realmente fue un elemento, una herramienta muy poderosa, y Moshinsky se hizo muy famoso desde entonces porque su trabajo permitió hacer cálculos que antes eran imposibles, y eso es algo muy fuerte. Por otro lado, en el Instituto de Química
se establece un acuerdo con Sintex y hacen trabajos muy importantes en síntesis orgánica. En particular, pues se hace el descubrimiento, uno de los 2 o 3 descubrimientos más importantes del siglo XX, que es la píldora, ¿sí? ¿Verdad? Porque o es el transistor, o es la píldora, o no sé qué otra cosa, pero no hay muchos más importantes en la historia del siglo XX como descubrimientos, como generación de cosas útiles, que pues la píldora, que ha cambiado, ustedes saben, pues no, el mundo, ¿no? La moral en particular. Y como ya dije antes, pues se hacía buena investigación clínica. Es entonces que la ciencia mexicana comienza a tomar ímpetu. Y en particular la física, pues con la llegada de Marcos Moschinsky a México. Bueno, en ese momento también se crean 2 centros nacionales de investigación que están en buena medida dedicados a la física, aunque también tienen parte que ver con la química. Es la Comisión Nacional de Energía Nuclear y el Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo todavía se conoce con ese nombre, todavía existe, pero la Comisión Nacional de Energía Nuclear ha ido cambiando. Primero se convirtió en el Instituto Nacional de Energía Nuclear y después en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es el ININ, que todavía existe y que está ahí en Salazar. Bueno, este centro nuclear nacional se establece en 1966 en Salazar, en el medio de la nada, ¿sí? Y eso causó muchos problemas, porque en aquel momento la carretera México-Toluca era muy peligrosa, estaba llena de unas curvas impresionantes y era de doble sentido, no tenía camellón, no era de 4 carriles, era de 2, y pues ir a trabajar ahí era muy pesado. En algún momento yo tuve que recorrer esa carretera en las noches, porque la mejor computadora que había en México estaba ahí, era una PDP-10. La universidad tenía una cosa horrible que se llamaba Burroughs, que es una porquería. Por cierto, había una aquí en este edificio también, que era del CONACYT, también era una Burroughs, y cuando el CONACYT dejó este edificio era originalmente del CONACYT, la dejaron tirada la computadora porque era una porquería, ¿sí? Y entonces yo la vi y dije, mira, se puede hacer algo muy interesante con las piezas de esta computadora, que es una escultura, ¿sí? Y entonces me puse en contacto, yo era director ya de Universum, me puse en contacto con la gente de artes plásticas, y pues algún escultor de ahí formó un grupo de muchachos e hicieron una escultura, y le puse el nombre de la tecnología abandonada, porque la habían dejado ahí tirada. Pero ahí está en el estacionamiento, sí, mero enfrente de la puerta principal, en la plaza, y la pueden ir a ver, y se llama La Tecnología Abandonada. Y esa está hecha con los fierros de la porquería esa que tenían aquí en CONACYT, ¿sí? Pero la porquería esa también la teníamos en la UNAM, y le dio en la torre a la investigación en México esa máquina, porque era muy mala. Bueno, el centro nuclear, que pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, tenía 2 grandes equipos experimentales: un acelerador nuclear tándem y un reactor nuclear de investigación. Y como dije antes, cambió su nombre en 1970 al de Instituto Nacional de Energía Nuclear. Bueno, y entonces vienen los problemas laborales. Es una época
de mucha turbulencia sindical. Aquí en la universidad también fue cuando se empiezan a generar los sindicatos universitarios, pero antes de eso empieza el problema en el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Desgraciadamente lo impulsan desde el gobierno. Un señor que era presidente de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, y otro que es muy viejito, todavía vive, y que era el secretario de Trabajo, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, pero se llama Porfirio, ¿sí? Esos lo empujaron, yo lo vi. Yo vi cómo en algún momento se organizó toda una reunión con el presidente Echeverría en Los Pinos y con Porfirio, y para quejarnos de que le estaban dando en la torre, el sindicato de este instituto, le estaba dando en la torre al centro nuclear de Salazar. La gente se estaba saliendo, porque los obligaban, por ejemplo, a Leopoldo García Colín, que era un investigador ya muy respetable, lo obligaron a que fuera a repartir boletas en la esquina de San Juan de Letrán y Avenida Juárez, dijo, a un investigador ya distinguido. Pues al final dijo, no, miren, yo ya me voy, y abandonaron el centro nuclear de Salazar. Entonces, gracias a estos problemas laborales, realmente muchos investigadores muy buenos dejan el centro nuclear de Salazar, y el principal proyecto de la física mexicana en el siglo XX falló, por culpa del sindicato, rigurosamente, y yo tengo la prueba. Entonces dividen ese instituto en tres: el ININ actual, la Comisión Nacional de Salvaguardas Nucleares, que es obligatorio tenerla cuando se tienen reactores nucleares, y el equivalente para el uranio de Pemex, que se llamaba Uramex. Esto porque habían descubierto mucho uranio, en particular en Chihuahua, y se pensaba que podría ser una fuente de ingresos muy grande para el país. Se generó Uramex, pero otra vez no funcionó. Entonces, pues, esta es una historia de fracasos. El IMP, desgraciadamente, no tuvo un presupuesto estable, como sí los tuvieron el Instituto Francés del Petróleo y el brasileño, porque se había establecido que un porcentaje fijo de las ventas petroleras de estos dos países fuera a dar a los institutos de investigación sobre el petróleo correspondiente, y en México no. Entonces, en México el presupuesto anual del IMP ha estado siempre sujeto a vaivenes sexenales, y de hecho ha estado sujeto a lo que dice el director general de Pemex, y eso es pésimo, ¿no? Sin embargo, se han hecho algunos trabajos muy importantes en fisicoquímica y se han obtenido varias patentes interesantes. Pero no ha sido suficiente. Desgraciadamente el IMP es un instituto muy grande, tiene muchísimos empleados, pero sus investigadores otra vez han ido y venido, y van y salen y regresan, y no ha sido realmente estables. Ustedes deben tal vez recordar el debate sobre la reforma de Pemex que se dio hace unos, ¿qué será?, 3, 4 años. Y era obvio que el Instituto Mexicano del Petróleo no había cumplido con su labor de manera suficiente, aunque ha habido algunos logros. Bueno, en 1961, creo, se crea el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el CINVESTAB, ¿sí? Y lo forman bien,
ese sí lo diseñaron bien, se pusieron criterios de calidad muy altas, tiene varios departamentos, incluidos uno de física, y que realmente son muy buenos, ¿eh? Ha sido un centro muy, muy bueno. De hecho, tiene ya gran madurez y es el segundo centro de investigación del país. Tiene muchos espacios fuera de Zacatenco, en varias partes de la República Mexicana. Por ejemplo, en Irapuato tiene un centro de biología agronómica que es de absoluta primera línea mundial, ¿no? Ese sí, creo yo, ha sido un éxito. Esta es una historia de éxito, a diferencia de la del ININ. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la planeación global de la investigación científica, o sea, de la política de la ciencia, ¿sí? Es hasta 1945 cuando el presidente Ávila Camacho crea la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, que después se convierte en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, el INIC, y eso ocurre en 1950. El INIC se crea al mismo tiempo que el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Sin embargo, el INIC recibe un apoyo muy restringido y al INBA se le otorga un palacio y al INIC unas pequeñas oficinas. Una vez que me entrevistaron, no me acuerdo en qué ciudad de México, que yo les dije, les conté esto, ¿no? Que la ciencia en México pues no tenía la misma tradición que el arte mexicano, que es muy fuerte, y en particular le digo, mire, al mismo tiempo se crea el INBA y el INIC, uno dedicado a las bellas artes y el otro a la investigación científica, y al INBA le dan un palacio. Entonces al día siguiente salió en el periódico, los físicos quieren un palacio. Sí. Bueno, el primer físico profesional mexicano fue don Manuel Sandoval Vallarta, ¿sí? Él también fue el primer director de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, que luego se convirtió en el INIC, el que a su vez luego se convirtió en el CONACYT, ¿sí? Y don Manuel era profesor, bueno, hizo su doctorado en MIT, luego se fue a Berlín, en donde estaban pues, los grandes, porque eran los 20, estaba pues, Einstein y todas esas gentes de Byte, los más grandes genios de primeros 20 años, estaban todos casi concentrados en la Universidad de Berlín en ese momento cuando estuvo don Manuel, y luego regresó al MIT como profesor, era profesor de hecho, hizo un descubrimiento muy importante, un trabajo sobre el origen de los rayos cósmicos, y se hizo famoso, pero don Manuel nunca dejó de tener nexos fuertes con México. Él se venía en el verano y organizaba cosas, empujaba la ciencia y en particular en ese momento regresó a ser el director de lo que haría la primera planeación seria de la ciencia mexicana. Por cierto, este Vallarta es el mismo del Puerto, ¿eh? El Vallarta del Puerto era el abuelo de don Manuel, ¿sí? ¿Sí? Puerto Vallarta, ¿sí saben qué es, no? ¿Sí? Porque luego como la gente es tan rara, no sé. Ignacio de Vallarta. Sí, ese era el abuelo de don Manuel. Bueno, entonces, don Manuel estableció primero en esta comisión que estaba, la pequeña oficina que tenía, estaba ahí en la calle donde está el mercado de San Cosme, y allí estableció que todos los viernes en la tarde se diera un seminario de física. Y ese seminario fue muy, muy importante para el desarrollo de nuestra ciencia, porque fijó los estándares de calidad. Como él era muy sabio y muy enojón,
no podía uno decir tonterías delante de él porque se las hacía notar. Entonces la gente empezó a prepararse mucho para poder presentar un seminario ahí, y se fijaron los estándares de calidad de la física mexicana. Y la física mexicana fue la primera que tuvo esos estándares de alta calidad en toda la ciencia. Esos criterios se permearon luego a otras ramas de la ciencia, en particular aquí en la universidad, pero gracias al esfuerzo de nosotros, los físicos, en el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Antes no había criterios de calidad, se los puedo asegurar. Bueno, ¿perdón? ¿Cómo? Ah. ¿Cómo? Subrayando lo físico de los físicos. Pues sí, y de hecho casi fui yo. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Bueno, luego viene, después de don Manuel, el otro gran físico teórico es Marcos Moschinsky. Él había realizado su tesis profesional con don Manuel y posteriormente continuó con la tradición del seminario de los viernes, que está ya con más de 70 años de edad, ¿sí? Después, cuando yo fui director del Instituto de Física, se murió don Manuel, y entonces nos llevamos el seminario de los viernes al Instituto de Física, porque sin don Manuel, y como estaba en ese momento ya en la Comisión de Energía Nuclear, o sea, en el INEN, que estaba hecho un desastre, pues se iba a morir el seminario. Entonces lo salvamos, nos lo trajimos acá, y se reúne. En este momento, dentro de 20 minutos, se va a reunir el seminario que se llama Sandoval Vallarta, en honor a don Manuel. Pero ha sido muy importante y sigue siendo fundamental para la vida del Instituto de Física. Bueno, ¿qué pasa con el INIC? Bueno, esa comisión se convierte en el INIC y es hasta 1962 que se inicia por fin un programa de becas de posgrado. Antes los chicos tenían que depender o del Banco de México, que era la única institución mexicana que daba becas para estudiar pues en el extranjero, porque aquí no había prácticamente ningún doctorado, o de las embajadas, ¿no? Y ahí ayudaron mucho, pues, la embajada de Francia, el Consejo Británico, la embajada de los Estados Unidos, pero no había ningún organismo mexicano que otorgara becas. Es hasta 1962, fíjense, cuando se inicia un programa de formación de recursos humanos de alto nivel. Cuando va a terminar su presidencia Díaz Ordaz, se solicita al instituto, al INIC, y a la Academia de la Investigación Científica, que es la hoy Academia Mexicana de Ciencias, un programa, un proyecto para generar el CONACYT. Esto se estaba dando en toda Latinoamérica, era una especie de orden de la OEA, de que los gobiernos iberoamericanos, latinoamericanos, tuvieran un organismo que se encargara de promover la ciencia. Y así se generó en Chile el CONICYT, y en fin, y aquí el CONACYT y en muchos otros lados. Bueno, otra cosa interesante que ocurrió, fue en el año de 1959, es que por primera vez científicos de diferentes especialidades se juntan para formar una asociación y crean esta academia, y 2 años después de fundada otorga el premio de ciencias para científicos menores de 40 años, el cual entregaba cada año el presidente de la República. Y es que Calderón se enojó con la academia, porque en una reunión del Consejo General de Ciencias que preside el presidente de la República, esa reunión tuvo lugar en Los Pinos cuando inició su mandato el presidente Calderón,
La presidenta de la academia le dijo que estaba violando la ley porque la ley dice que se debe dar el 1% del presupuesto a la investigación científica, al CONACYT. Eso está escrito por ley. Y se lo dijo y pues se enojó. Y entonces nunca, Ninguno lo ha hecho. Ninguno lo ha hecho. sí, y entonces no entregó el premio durante 6 años. Peña Nieto sí ya lo volvió a dar, aunque no, pero no ha dado tampoco el 1%, y ahora menos. Bueno, este premio es un premio muy importante, sirve realmente para promover a la gente joven, tiene este límite de edad de 40 años, pero muchos científicos de México consideran que ese fue fundamental en su desarrollo académico, para darle impulso. Bueno, después, durante el momento en que el presidente de la Academia de la Investigación Científica era Juan Ramón de la Fuente, se cambia el nombre y se le pone un nombre mucho mejor, ¿no? Porque pues eso de Academia de la Investigación Científica, pues no se sabe de dónde es, ¿no? En cambio ahora sí se sabe que es la Academia Mexicana de Ciencias y realiza muchas actividades, creo muy interesantes, los domingos en la ciencia, las olimpiadas, la ciencia en tu escuela, computación para todos los niños. Nomás para que vean ustedes, en este momento Domingos en la Ciencia tiene 37 sedes en toda la República y han ocurrido ya como 8,000 sesiones. Eso es un numerote, ¿no? Eso fue generado en 1982 y pues no es por presumir, pero lo hice yo, ¿sí? Y yo lo dirigí 10 años, pero después ha seguido adelante con otros directores. Las Olimpiadas, ustedes saben, son muy importantes para detectar talentos, ¿no? Hay de muchas cosas, de química, de biología, de física, de geografía, en esas sí somos muy buenos, por cierto. Y realmente sirven porque se detectan los chicos, muchos de los que han ganado las Olimpiadas son ahora científicos ya maduros y profesionales. Esta de la ciencia en tu escuela es un programa maravilloso. Lo que se trata es de todo, es un diplomado que todos los sábados se reúne toda la mañana y invitan a un científico para que explique cosas a los profesores de la primaria y de la secundaria. Y los profes van y les cambia la vida. Yo fui testigo de cómo se interesan, cómo les cambia la vida. De hecho, se han hecho, no sé si recientemente, pero se hicieron estudios de los niños que han tomado clase con esos profes y comparado con esos niños de la misma escuela, digamos, pero que no han tomado clase con esos profesores. Y bueno, salieron el doble de calificación para los chicos que habían sido educados por esos maestros. Entonces, esto sí es una cosa fundamental porque cambia la educación de muchas gentes. Ya han participado varios miles de profesores, claro, son muchísimos, ¿no? Pero bueno, la academia además creo que representa legítimamente la opinión de la comunidad científica mexicana. Tiene muchos miembros, cerca de 2,500 académicos. Bueno, entonces, finalmente el gobierno mexicano decide hacer algo un poco más armónico, más organizado por la ciencia, y a sugerencia de la OEA, como ya dije antes, se crea el CONACYT. Y tiene las funciones, pues, de planear la ciencia y la tecnología, otorgar miles de becas de posgrado, que ha sido una labor muy buena de CONACYT, apoyar proyectos de investigación. Antes de la existencia de CONACYT, no había apoyo a los proyectos de investigación. La gente los sacaba casi de su bolsa, o de lo poquito que le daban la universidad o el Politécnico.
También tenía como objetivo fundar centros científicos. Hasta el momento el CONACYT ha fundado 27 centros científicos en diversas ramas del conocimiento. Algunos son muy buenos, ya es una parte importante de la producción científica nacional la que se da en los centros CONACYT. Lo malo es que el último que crearon, que es el IPICIT en San Luis Potosí, es el siglo pasado. En los últimos 17 años no han generado el CONACYT ni un solo centro de investigación. Y eso es un error de política enorme. También era financiar las revistas científicas y finalmente pues era el representante de México ante los organismos internacionales que tienen que ver con la investigación. Bueno, pues esto es lo que es muy terrible para la cultura mexicana. México llegó pero muy tarde a la ciencia. Ustedes ven que pues antes de 1950 o algo así, pues prácticamente no había nada de investigación en un país que ya tenía varias décadas de millones. Yo creo que el CONACYT ha realizado satisfactoriamente sus funciones, sobre todo la de las becas, ¿no? Eso sí, tienen creo que 60,000 becas en este momento, 60,000 becarios de maestría y doctorado. Ese es un número ya muy respetable. Pero como llegamos tan tarde, México ocupa un lugar en el ámbito científico internacional que es muy inferior al que le correspondería de acuerdo a su capacidad económica. En casi cualquier cosa que ustedes miran, México es como el lugar entre el 12 y el 15, en territorio, desde luego en economía, lo que vean, pero en ciencia no estamos en el lugar que nos corresponde desde el punto de vista de nuestro desarrollo económico. En fin, eso es que los científicos no se generan de un día para otro, ¿no? Se toma mucho tiempo en generar una tradición científica. Ustedes me dicen cuándo me paro, porque me puedo parar. Si quieren podemos seguir toda la tarde, pero si me paran, me paro. Bueno, sigamos. Bueno, esto es otro problema enorme que tuvo a la ciencia mexicana muy parado. Antes del CONACYT, toda la física mexicana, y yo creo que toda la ciencia, se concentraba aquí, en esta ciudad, ¿sí? En CONACYT se comprendió que esto era muy malo, y entonces se iniciaron la fundación de estos 27 centros, y como dije antes, ninguno se ha creado en lo que va del siglo XXI. Estos son los centros que tienen que ver del CONACYT, que tienen que ver con física, óptica en León, el CICI en Mérida, el CICESE en Ensenada, el INAOE, que es el de astronomía, el CIMAB en Chihuahua y el IPICIT en San Luis Potosí. Todos estos tienen una muy buena cantidad de físicos y químicos y gente de las ciencias más o menos duras, pero aparte tienen muchos otros más en otras cuestiones, pero estos son los relacionados con la física. Bueno, aparte del CONACYT, han contribuido a la descentralización la Secretaría de Educación Pública, la UNAM y el CINVESTAB. La UNAM, como ustedes seguramente saben, tiene varios centros de investigación en diversas partes de la República, algunos muy respetables, muy poderosos, como el que está en Cuernavaca, que tiene 6 dependencias que hacen investigación de un nivel pero muy alto. El CINVESTAB, como dije antes, también tiene muchos centros en diversos estados de la República, y
La Secretaría de Educación Pública, y eso sí fue muy tarde, fue hasta inicios de los 80s, comprendió que para la educación superior era bueno tener algo de ciencia, que su gente supiera algo de ciencia, en particular si queríamos hacer maestrías y doctorados. Entonces se estableció un programa muy fuerte con el gobierno de Miguel de la Madrid para impulsar la investigación científica en las universidades públicas estatales. Y ya están, ya todas, prácticamente todas tienen un buen grupo de investigadores y ya producen muy respetable ciencia. Bueno, aquí lo puse en rojo porque la que hizo todo esto, este impulso a la investigación científica en las universidades públicas estatales, era la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, se llamaba la CSIC, ¿sí? Yo fui el subsecretario de esto, cuando se hizo ese apoyo fuerte a las universidades públicas estatales. El secretario de Educación Pública era don Jesús Reyes Heroles. Y es entonces que la SEP reconoce en ese momento que la ciencia es importante para la educación y, como ya dije, se inicia la instalación de la investigación científica en las universidades públicas. Antes de eso había habido algunos ensayos. En medicina, en San Luis Potosí se había hecho un muy buen trabajo, y en Puebla, en física, pero allí otra vez los malos le ganaron a los buenos, porque los malos eran los que no sabían física y los buenos eran los que sabían física, y pues los malos les tenían envidia a los otros y los corrieron a palos, ¿sí? Era un grupo buenísimo que estaba en física, de gente muy buena, y los malos, o sea, los que no saben física, los que saben física son buenos, ¿no? Los que no saben física son malos, pues los corrieron. Es una tragedia, fue una cosa. En particular, como digo, el caso de la física poblana es verdaderamente lamentable, porque hubiera hecho que se avanzara mucho en la ciencia mexicana. Bueno, ya se realiza, como dije antes, investigación en todas o casi todas. Es mayor en los estados del centro la producción. Por ejemplo, en el periodo, cuando tuve los datos, yo no los conozco actualmente, pero en el DF, Morelos, Puebla y el Estado de México se produce casi el 70% de los artículos de investigación. En 1960, como ya les dije, el 100% de estas publicaciones se realizaban en la Ciudad de México, y además eran muchísimo menos. Bueno, ¿cuáles han sido las acciones generales del gobierno federal? Bueno, pues han sido muy pocas y han estado muy espaciadas en el tiempo. De la comisión impulsora hasta el CONACYT transcurrieron 30 años, luego 10 años más para que la SEP reconociera que la ciencia es importante, y el último esfuerzo, es el penúltimo realmente, porque se ha dado algo que puede ser muy interesante y que se lo voy a mencionar al final, pero el último esfuerzo se dio hace 30 años con el establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, que se hizo al mismo tiempo en colaboración con el CONACYT y con la Academia Mexicana de Ciencias, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Lo puse en rojo porque le quitaron ya lo de investigación científica, y es una estupidez, pero el gobierno mexicano es... Bueno, esta es la historia de éxito del SDI, porque habíamos hablado mucho tiempo de establecer algo equivalente a eso para apoyar a los investigadores científicos, y pues no había pasado nada. Pero un día estaba yo en mi casa y me habla Reyes Heroles y me dice: mire, está aquí conmigo Salvador Malo y me propone
que hagamos un sistema nacional de investigadores. ¿Usted sabe qué es eso? No, se llama Sistema de Investigadores Nacionales. Le digo, pues claro que sé, es algo que hemos querido, la comunidad científica, siempre que se reúnen en la academia y demás, pues hablan de que el gobierno debería hacer algo equivalente a eso. Dice, ah, ¿sí? ¿Le parece bien? Le digo, sí, me parece bien. Dice, bueno, mire, yo mañana tengo un acuerdo con el presidente de la Madrid. Usted se reúne temprano en la mañana con Malo, me escriben la propuesta y yo se la llevo al presidente. Pues eso hicimos, Salvador y yo, le escribimos, se la dimos a Reyes Heroles, la leyó, le gustó, y a las 3 de la tarde me llamó a mi casa y me dijo, ya está, lo aprobó el presidente. Lo cuajó, por eso dije aquí que lo que se había acariciado largamente durante años, cuajó en 20 horas. ¿Sí? Bueno, entonces le llamábamos originalmente Sistema de Investigadores Nacionales, pero las siglas eran muy feas porque eran SIN, y SIN es pecado, ¿no? Y entonces por eso le cambiamos a SNI, ¿sí? En 2015 tenía 23.300 investigadores, pero en este año ya pasan de 25.000. Entonces, eso ya es un apoyo muy fuerte, impidió que la comunidad científica desapareciera. Yo siempre les pongo el ejemplo de los coches del Instituto de Física. Es que cuando se creó el SNI en 1984, en el estacionamiento del Instituto de Física no había más que un solo coche del año. Todos los demás eran unas carcachitas. Y lo que pasa es que ese coche era de una investigadora que estaba casada con un banquero, ¿sí? Pero los físicos no podían comprar un coche, ¿sí? Y ahora no, ahora hay muchos BMWs y todo. Bueno. Y miren aquí, esta gráfica sí muestra algo que cuando se determina bien el objetivo, el propósito de un sistema, de una institución, funciona. Miren, este es el número de artículos y este es el año, este es el tiempo, ¿sí? Aquí el año el primero es 1900, ¿sí? Y aquí es 1972, ¿sí? Vean cómo aumentó brutalmente el número de artículos. Era 0, ¿sí? Pero está la línea horizontal, quiere decir que no hubo cambio alguno en 70 años. Empieza a cambiar la pendiente de esta curva cuando se crea el CONACYT, que es esta flechita. Aquí se crea el CONACYT y entonces empieza a mejorar la situación. Pero en este punto, donde vuelve a cambiar la pendiente y se convierte en una línea ya muy ambiciosa, es que se genera el SNI. Y es que le pusimos como regla a la gente que tenía que publicar en revistas de calidad y que no se valía andar publicando en la revista chapaneca de ecología, ¿no? Y entonces, como se le dice a la gente, se le paga, se le apoya, entonces la gente responde. Y ahí está, cambió pendiente 0, se crea el CONACYT que hace algo, realmente algo, saca de 0 el número de artículos y se crea un sistema que empuja la publicación y miren lo que pasa. Aumenta, pero brutalmente. Bueno, finalmente ha dado otra vez un pasito que se los quiero mencionar y ahí voy a terminar, ¿sí? Que es que el CONACYT inventó un nuevo programa que se llama Cátedras CONACYT para jóvenes investigadores, ¿sí? En el 14 se abrieron 574, 250 más en el 2015 y en este año todavía no se sabe porque es un proceso bastante peleado, pero esto es muy importante porque ya van a llegar a 1000, creo, este año, y son 1000 plazas.
es que necesitamos muchas plazas porque producimos muchos doctores, pero desgraciadamente muchos se quedan fuera o se van a otro país. Por ejemplo, ese dato casi nadie se lo sabe, pero ¿saben cuántos doctores en todas las ramas del conocimiento mexicanos hay en los Estados Unidos? A ver, écheme un número. 10,000. 10,000. Casi la mitad de los miembros del SNI son mexicanos que no están trabajando en México, sino que están trabajando en algún sitio en Estados Unidos, porque aparte está Europa y otros países, pero en Estados Unidos hay 10,000. Esa es una encuesta bien hecha, Bueno, entonces, pues aquí voy a terminar. Nomás quiero presentarles una tablita, a ver si la tengo. Esto es una tablita que creo que la gente aquí debe conocer. Estoy comparando 1958 con el año 2014. Es por el estilo del 2015 y el 2016. Fíjense, en todas las áreas del conocimiento, en México, en 1958, había 100 doctores. Nada más 100, en 58. Además, esos 100, como les dije antes, estaban concentrados en la Ciudad de México, y muchos de esos estaban concentrados aquí, en la ciudad universitaria. Bueno, ¿cuántos se graduaban de doctorado? Ya estaba el doctorado en física, había el doctorado en matemáticas, en química, en biología. 5, del orden de 5. En un año, en 1958, 5 personas se doctoraban en este país. Ahora son alrededor de 3,000 al año. Por eso les digo que es muy importante que haya plazas, porque si no, pues estos chicos o se dedican a otra cosa que no tiene que ver con su preparación, o se van fuera del país, ¿no? En 58 había 2 facultades de ciencias y hoy hay alrededor de 30. Se publicaban en 1958 más o menos 30 papers, o sea, nada. Hoy se producen 15,000. Y las citas a los artículos que yo he encontrado y que están en el Science Citation Index eran como 50 y hoy son 45,000. Entonces, sí hay un cambio importante. Lo malo es que aquí no había nada, empezamos muy tarde, pero sí ha habido un esfuerzo grande en los últimos 50 años y como ven, pues se refleja en estos índices que realmente han ido creciendo. Bueno, pues entonces esto es lo que les quería contar. Todavía tengo muchas más cosas, pero ya no los quiero cansar más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta visión de la batalla de las fuerzas de la luz contra las del mal, además de primera mano, eso es muy valioso. Y ahora queremos acribillarlo a preguntas para que acabe de decirnos lo que nos tiene que decir. No, bueno. Se suscitan muchísimas preguntas, inquietudes a partir de esta información, más la que ha circulado por los medios, sobre todo recientemente, que sería el de la República de Papel, que está escrita una legislación máxima en la Constitución, el artículo 3, donde dice cómo tiene que ser la educación, y entre otras cosas dice que dependerá del avance del progreso científico, y que apenas en 1958, y si quiere hacerlo el gobierno, ya nos estaba diciendo también que Reyes Heroles gestiona con el presidente y si está de buen humor, pues aprueba. No, eso fue en 84, 83. Pero vamos que estando desde
1940 y tantos, me parece que fue la modificación al artículo 3 de dejarlo de hacer socialista, pero que tenía que ser laico y estar contra las supercherías y basado en el progreso de la ciencia. ¿Por qué no se ha cumplido de la misma manera que se publica la ley de ciencia, que dice que el 1%, y hay que decirle al presidente, está violando la ley y además se enoja? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ay, pues yo creo que lo que no debemos hacer es quitar el dedo del renglón. Hay que estarlo diciendo, lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo organicé en 14 y 15 un proyecto que ya no les mencioné aquí, pero que se llama ¿Hacia dónde va la ciencia en México?, por parte del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, que está formado por los que hemos sacado el Premio Nacional en las cosas científicas, y son 126 miembros en este momento. Se supone que ese consejo, que fue instituido por Carlos Salinas de Gortari, es un consejo asesor al gobierno de la República en el sentido más amplio, no solo al Ejecutivo, sino también a la Suprema Corte de Justicia y a las cámaras. Bueno, organizamos este proyecto para buscar los nichos de la ciencia mexicana. ¿Y qué cosa es un nicho? Bueno, un nicho de la ciencia mexicana es un pedacito, un tema de la ciencia, en donde estamos ya bien entrenados, bien capacitados, y que además puede coadyuvar a resolver algún problema nacional, por ejemplo, el del agua, digamos, ¿no? Bueno, pues la respuesta fue muy grande, porque organizamos en 2014 96 mesas redondas. Eso se dice fácil, pero no es tan trivial hacerlo. Participaron como 500, no solo científicos, sino también había empresarios y había gente de la política, en fin. Y ahí se discutieron, pues, en qué temas realmente podíamos hacer una contribución importante, tanto para el desarrollo del país como para el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Bueno, pues se han hecho muchas sugerencias y algunas han funcionado. Por ejemplo, en algún momento nosotros sugerimos la creación del Instituto Alfonso Reyes para promover el español mexicano fuera de México. Pues lo fundaron, el Instituto Alfonso Reyes existe. Se trabajó mucho también en promover las energías limpias, y finalmente la Comisión Nacional de Energía pues ya lo acepta, ¿no? Al principio tuvimos broncas con la CFE, nos ha recibido varias veces el presidente. Yo mismo hablé 1 hora con el presidente, el que se enojó, Calderón, en su oficina, y yo le expliqué todo esto, y me dijo que estaba muy bien. Claro que, como me habían predicho, me iba a recibir el 30 de noviembre, no fue el 30 de noviembre, fue el 28, pero ya se iba, ¿no?, al día siguiente. Entonces, lo que les quiero decir es que si uno está machacando y está tocándole las puertas a los secretarios de Estado, le está enviando cosas al presidente de la República, tienen la obligación de contestar. Y eso es muy bueno, porque pues nos recibían en Los Pinos, su coordinador de asesores, y ese es muy poderoso, porque ese le envía a los coordinadores de asesores de los jefes, de los secretarios de Estado, y esos le dicen al ministro o al secretario: oye, ¿por qué no hace tal cosita? Y a veces sale. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo esto de búsqueda de nichos o de
cosas que pueden tener éxito y hacerlos llegar a los políticos. Ahora, hay otra cosa que se debería poder hacer para mejorar la ciencia en México, y es que las universidades privadas hagan ciencia. Desgraciadamente son unas escuelitas, entonces, y preparan puros niñitos bien, ¿sí? Pero esos niñitos bien son los que van a ser los dueños de la fábrica de Papi, cuando Papi se retire, ¿no? Y si ellos han tenido contacto con la investigación científica en su escuela, a lo mejor hasta la aceptan y deciden hacer algo de investigación en su empresa privada. Esa es la única forma de que realmente se pueda dar otro brinco grande en la investigación en México. Que las universidades privadas eduquen, primero que hagan investigación, ¿no? Que dejen de ser unas escuelitas, y que eduquen a su gente para apreciar la ciencia, que aprecien la ciencia, porque esas gentes son los empresarios de los próximos años. ¿Y qué papel podría jugar la presión social? Pero miren, lo que por pasa, un lado ganándose primero a la gente, ¿no? Sí, lo que pasa con la presión social es que la gente no entiende lo que es la ciencia, cree que somos una bola de locos, y la población en lo general, ¿no? Por eso programas como ese de Domingos en la Ciencia en tu escuela, son muy importantes porque llegan a mucha gente. Por ejemplo, yo calculo que los Domingos en la Ciencia han tenido 1,000 participantes, 1,000,000 de participantes. Que bueno, ahora fueran 20 millones, pero 1,000,000 ya es un numerito no despreciable, ¿no? Y bueno, cuestiones como esta, los museos de ciencia, también creo que son muy importantes para hacer que la gente aprecie la ciencia y entonces ejerza un poco más de presión, ¿verdad? Sí, la divulgación en ese sentido yo creo que es crucial. Ángel. Doctor, por ahí va más o menos mi pregunta. Justo, ¿qué papel puede jugar la divulgación de la ciencia, desde su opinión, porque usted ha hablado de todo el cabildeo directo, digamos, que han podido ejercer a través del Consejo y a través de otras instancias para la generación de esto, pero ¿de qué forma puede convertirse en una fuerza de presión, de información hacia legisladores, hacia tomadores de decisiones, la divulgación de la ciencia? Pues yo creo que la única forma es que sea muy grande, que llegue a muchas partes de la población, ¿no? En ese sentido, creo que se ha hecho un trabajo razonable, porque también empezamos a hacer, así como no había revistas de ciencia, ni museos. El único museo que estaba en el 60 era el Centro Cultural Alfa. No, el Chopo ya no existía, ese se lo desaparecieron. Era el Museo de Historia Natural y luego se lo llevaron a Chapultepec, pero eran unos museos muy pacíficos, muy estáticos. Pero el primer centro de museo de corte moderno fue en Monterrey, el Centro Cultural Alfa. Pero ahora hay como 30. Eso es algo que sí creo que cuenta ya un poquito. Pues todos esos niños que estaban allá abajo, ahorita que entramos, pues de alguna manera algo van a llevarse de ciencia, ¿no? Después de visitar Universum, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánta gente viene ahora? Cuando yo dejé Universum era 1.2 millones al año. ¿Cuánto? Sí, yo lo dejé en 1.2 millones en 1996. ¿Verdad? Había veces que había 5,000.
No hablan porque nadie comenta. Y todo eso se ha visto reflejado desde que se formó Universum en la cantidad de… O sea, no nada más fue el SNI, también la divulgación impulsó a que hubiera más investigadores. ¿Hay manera de…? Sí, mire, yo desgraciadamente veo que uno de los problemas de la divulgación de la ciencia es que el público es muy cambiante y se le va a uno. O sea, no es como un científico que produce ciencia y produce artículos. Ustedes lo pueden ir siguiendo, ¿no? Ahí está su currículum, tal. En cambio, no puedo, yo nunca pude saber cuál era el efecto, por ejemplo, de los domingos en la ciencia, porque la gente va y luego se le desaparece a uno y no está en la escuela. En la escuela sí lo pueden seguir, ¿no? Este chiquillo pues pasó bien su carrera de físico o de químico, ¿no? Pero de estas gentes que están ahorita aquí en el museo, pues no sabemos cuántas de ellas se van a tratar de dedicar a la ciencia. Nunca pude encontrar un método para averiguar eso. Bueno, más bien el programa que tenemos de cursos de divulgación científica para maestros, que bueno, acude una buena cantidad de profesores de CCHs y prepas, y pues han acudido ya durante 20 años, 21 años a estos cursos, y de hecho cuando se fundaron el propósito era promover una cultura científica general entre los profesores, es decir que los del área de, por ejemplo, de física, de matemáticas, pues también se metieran un poco en qué están haciendo los investigadores en química, en biología, y ha dado buenos resultados porque sus alumnos los hemos encontrado en algunas facultades, de hecho algunos hasta han sido instructores del curso de verano, y los niños del curso de verano pues ya tenemos varios conocidos que están en el extranjero haciendo sus doctorados en química, en ingeniería de alimentos, en varias áreas, ¿no? Entonces creo que sí han funcionado todos estos programas, aunque han sido pocos. ¿Y de los anfitriones también? Sí, de hecho algunos cuando terminan su beca participan con nosotros como instructores. Sí, sí, muchos fueron alumnos también de… No, o sea que sí tiene efecto, lo que pasa es que es muy difícil. Bueno, pero lo que comentaba usted es que es muy importante estos centros de ciencia. Bueno, yo conocí el Centro de Ciencias de Sinaloa y es un centro muy importante porque tiene investigadores, pero también tienen un museo y tienen programas de divulgación, de hecho también están en el programa de Domingos en la Ciencia, entonces esos centros deberían de multiplicarse en la República. Sí, pero pues se han multiplicado, porque ¿qué fue cuando dije que había nomás uno? ¿No? Yo tengo una pregunta. También veo que en México el problema es la falta de patentes, como que no… Esa es una cosa que tiene mucho que ver con la gráfica esa que les presenté. Esos eran artículos. Y el SNI, como vieron ustedes, tuvo un efecto pero sensacional, porque se le pedía a la gente que publicara artículos, pero no se le pidió que hiciera patentes. Entonces, en alguna forma habría que inventar algún otro sistema complementario al SNI, pero que fuera para invención o innovación. Y eso creo que se debería reflexionar y ver, porque sí, el número de patentes en México es muy, pero muy bajo. Bueno, yo quería comentar un poquito en cuanto a lo que estaba mencionando Serafín, a los instructores y voluntarios del curso de verano. Sí es un poco diferente, ¿no? Porque los niños que están aquí abajo van a estar una hora y se van, ¿no? En el curso de verano es un poquito más cautivo, es más estable. No es la escuela, el curso de verano es un programa de educación no formal, ¿no? Pero sí da la posibilidad de seguirlos un poco. Entonces sí hay varios niños, de hecho el estudiante más joven de la NASA que acaba de entrar es uno, sí, un que voluntario. salió en la Gaceta, ¿no? Exacto, es uno de los voluntarios de… No, de que tiene efecto, tiene efecto.
pero de que no es tan fácil cuantificar, es muy difícil. Yo tengo dos preguntas relacionadas. Una es, a mí me preocupa mucho este vínculo tan débil entre, digamos, la comunidad científica, la comunidad académica y las empresas, ¿no? O sea, además de estos tipos de cosas, digamos, de enseñar a los futuros hijos empresarios, ¿qué tipo de proyectos se podrían promover para estrechar este vínculo? Y otra pregunta relacionada, ¿qué tanto los criterios de evaluación del trabajo científico están, digamos, estimulando o fomentando que existe esta separación, este aislamiento, digamos, por un lado los empresarios, por otro lado la comunidad científica, y que realmente no se involucren en el desarrollo de las empresas en México, de la industria en México, ni tampoco en la solución de problemas nacionales, ¿no? Sí. Que es algo muy trillado. Creo que el SNI, que es el punto central de apoyo, aparte de los proyectos de investigación y de las becas de posgrado, tuvo éxito porque se definió bien, ¿no? Se dijo, es que lo que tienen que hacer es esto. Ahora, no se dijo que tenían que hacer patentes, ni que tenían que buscar una conexión con las empresas. Pero yo creo que este otro sistema que uno podría imaginar debería tener como objetivo precisamente ese. Tú júntate con los empresarios para diseñar procesos y cosas que ellos estén dispuestos a reproducir y a producir en gran escala, porque aparte de que son muy pocas las patentes mexicanas, muchas están publicadas incluso en los Estados Unidos, pero nadie las usa, no está la fábrica que utilice la patente para producir un proceso o un producto que sea vendible, útil, ¿no? Entonces yo creo que una acción que podría ser muy interesante y en la que se ha avanzado muy poco es esta de tener un sistema que promueva precisamente eso que dice Ley, o sea, la unión con las empresas para producir patentes, y no solo eso, sino para que las patentes lleguen a convertirse en una realidad comercial. En particular yo creo que algo que los empresarios mexicanos no tienen claro es que el generar productos nuevos les va a dar más dinero, automáticamente les va a dar más dinero, no van a ser copiones, ¿no? Pero de eso no están convencidos. Privados de iniciativa. En Corea los institutos de investigación, las empresas como Daewoo, Samsung están en el campus universitario. Entonces, es un dato, ¿no? Interesante. Aquí hay un sitio muy interesante en Monterrey, ahí junto al aeropuerto, en donde está el TEC, está la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también están las empresas, está Comex y no sé cuántos. Entonces están en el mismo campus, ¿sí? Que es un terreno muy grande, y cada quien tiene su edificio, pues, pero están, se hablan porque viven en la misma. Es muy interesante. ¿Más preguntas? Adriana del Perpetuo Socorro Bravo Williams. Presente. ¿Cómo está, doctor? Justo con el comentario que nos hace Elaine, yo creo que sí tenemos antecedentes, o sea, la síntesis que se hizo para el activo de la píldora fue un mexicano, pero la patente es alemana, es de Syntex, ¿no? O es de la industria. Syntex es americano, ¿no? Americana, entonces la patente está allá, y yo creo que ese es un fenómeno que está pasando ahorita y que está desilusionando de alguna manera también a todos los estudiantes que están egresando, porque las empresas se está vendiendo pues
Pemex se está vendiendo, la CFE, se está vendiendo un montón hacia empresas extranjeras, y los estudiantes que pueden conectar, hablar e involucrarse en estas empresas no son reconocidos ni por las mismas empresas, ¿no? Por cierto, yo conozco la patente esa, el titular es Miramontes. Miramontes. El papá de Octavio, ¿sí? Sí. Él es sí. Es el primer autor, digamos. Sí. Es el titular. Entonces yo creo que eso se puede repetir con la situación política que estamos sufriendo ahora, a través del consejo que se puede hacer. Gaby. Te lo aviento. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades y muchas gracias. Uno, por darnos este panorama, y dos, por haber sido parte de este panorama y de poner a la ciencia en el lugar que tiene que estar. Realmente es un muy buen legado y una invitación a continuar con todo este tipo de cosas que tenemos que seguir apoyando y defendiendo por México. Y pues sería bueno que así como se formó el SNI, se forme el SNIN, que sería el Sistema Nacional de Innovación, y sería muy bueno hablar con Juan Manuel Romero, el coordinador el director de la Coordinación de Innovación y Desarrollo aquí en la UNAM, que está justamente haciendo toda esta parte y fortalecerlo entre todos, porque finalmente la innovación es la ciencia aplicada. Y hace unos días tuvimos aquí al embajador de Israel, que justamente la Coordinación de Innovación y Desarrollo lo trajo aquí en una reunión que tuvimos de vinculadores, y el embajador de Israel dice que Israel en un tiempo, pues siendo un país que tiene muy pocos recursos, la gran diferencia de México, de recursos naturales, primero sembraron naranjas y los españoles les ganaron, entonces dije, bueno, aguacates, y nosotros los mexicanos le ganamos. Entonces Israel dijo, bueno, no tendremos muchos recursos naturales, pero ¿qué tal humanos? Y empezaron a ver esta parte de innovación, y ahorita llevan la punta en la innovación y demás entre otros países, y él dice que justamente el apoyo que se da entre los innovadores, el Estado y los empresarios fue el camino del éxito. Y entonces hoy día, a nivel internacional, vienen de todo el mundo a pedirle a los israelíes, a ver, tenemos esta situación, este problema, ¿cómo lo resolvemos? Inmediatamente lo resuelven. Y aquí en México, que siempre hemos hablado del gran ingenio de los mexicanos, pues yo creo que sí, México podría ser maravilloso, y ojalá que cuando se forme el SNI, esa curva como se vio en el SNI, sea igual pero en invenciones y en innovación en México, y yo creo que ya nada más falta el cerillo que lo encienda, y bueno, pues, ¿por qué no lo inicia también? ¿Por qué no lo inicias eso también, Jorge? Bueno. Está bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Déjeme entregarle su paquete coloquio. Es pesado, pero sustancioso. Muy bien. Tiene una muestra Perfecto. de cómo ves, su bonito póster y otro de adorno. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Muy bien, muchas gracias. Falta. Para el SNI. Ya soy emérito del SNI. Ya.